La función de sodio y agua. No le dejan con eso. Hay una retención de sodio. Oye, si le está faltando sodio y sé que el sodio me agarra una molécula, ¿qué es lo que retiene? Porque no quiere que se vaya. Porque lo que está viendo es un déficit de líquido. Si la aldosterona no actúa, se libera más líquido. ¿Y qué hace la angiotensina, la aldosterona? ¿Qué hace la renina? Cierra los tubos colectores y no veas. Pero si no, otra vez le pongo otro ejemplo. Oye, cuando estás corriendo y por transpiración y estás cansado y transpiras bastante, haces un entrenamiento, has hecho cardio, pero con aparato, ¿no? Porque hay otros cardios que son más fuertes. Haces cardio, ¿ya? Y transpiras bastante. Te deshidratas, ¿cierto? ¿Qué consumes? ¿Agua o comes? Agua. Y cuando tomas 1 litro o 2 litros, recién meas un poquito, ¿cierto? Hasta que se estabilice la homeostasis. Eso es lo que hace para regular. Por eso, el líquido extracelular y la hipotensión arterial va a revertirse en presión arterial y volumen de líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con la insuficiencia? Dice, se produce cuando se altera la capacidad del corazón para botar sangre. Esa es una insuficiencia. ¿Pero qué es congestivo? Se llena mayor de volumen. Es lo mismo que usted dice, no, yo estoy congestionado la nariz. ¿Sí? ¿Y qué se presenta en la congestión? Moco, ¿cierto? Porque las fosas nasales están cero de moco, como decimos. Pero cuando se llena de moco, se congestiona y respiras por la boca. ¿Cierto? Entonces, lo mismo. En una insuficiencia cardíaca es la capacidad que se altera para expulsar sangre. Y la congestión, pues va a ir acompañado de la congestión de tejidos de algunos productos. Y para eso vamos a hablar de los tipos de insuficiencia. Una de ellas, trastornos del miocardio, miocardiopatía, miocarditis, insuficiencia coronaria, infarto al miocardio, valvulopatía, valvulopatía condensadora, recurrente, congénita y obstructiva. Todas se consideran como una insuficiencia cardíaca que lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Y esto también, la hipertensión pulmonar, la hipertensión sanguínea, la coartación de la aorta, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento o la alteración del cortocircuito arteriovenoso, la administración excesiva de líquido. Oye, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca hace que sea insuficiente, como el nombre lo dice. ¿Qué quiere decir? Oye, si tiene 5 litros de sangre y todavía el corazón es insuficiente, no le puedes agregar más litros, ¿cierto? A veces sucede que cuando estás haciendo una insuficiencia, y esa insuficiencia puede implicar un exceso de líquido, o a veces por error. El paciente está con insuficiencia cardíaca y le aumenta su líquido. Oye, el corazón a dura pena está manejando 5 litros. Y si le metas 2 unidades de agua, que son fisiológicos ricos, ya no son 5 litros, que son 7 litros, ¿cierto? Entonces, ¿aumenta la insuficiencia? Aumenta. Por eso que el paciente con insuficiencia cardíaca se le pide que no consuma mucha agua y sobre todo sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es sodio y el sodio sigue reteniendo más agua. ¿Se entiende? Lo mismo sucede cuando hablamos del aumento de la perfusión, la tiroxicosis. La tiroxicosis es el aumento de la hormona tiroidea. Y el aumento de la hormona tiroidea implica no solamente el aumento, sino que aumenta el metabolismo basal. Y una de las causas del metabolismo basal de la tiroxicosis es el aumento del nódulo sinusal. El paciente en reposo absoluto o en cúbito
total está con una frecuencia de 60 o de 50-60 latidos por minuto. Pero en una tiroidosis o una alteración tiroidea, el paciente en reposo absoluto, estamos hablando de 110-120 en reposo absoluto. En otras palabras, está echado y está corriendo extraordinariamente. No creo que le hayas dado la vuelta al segundo anillo, ni al baño, para correr. Pero si tú corres unas 2 cuadras, ya, ponerle 4, ¿sí? Tú no vas a correr todo el día, ¿cierto? Va a haber un momento que te paras. ¿Me dejo entender? O sea, puedes correr 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero va a haber un momento que te detienes, porque te cansas. ¿Se entiende? En este caso, el corazón bombea tanto, bastante, que produce hasta una fibrilación auricular. Peor si es ventricular, por supuesto. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo absoluto hace paro cardíaco. Lo mismo en la anemia. ¿En la anemia qué hace? Hay una disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué hace el corazón? Aumenta el bombeo cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene que reponer el déficit. ¿Y cómo responde? Como reserva cardíaca. ¿Y qué era reserva cardíaca? Aumentaba la frecuencia cardíaca. Por eso que una insuficiencia cardíaca se puede clasificar como insuficiencia de alto gasto cardíaco e insuficiencia de bajo gasto cardíaco. Entre la insuficiencia de alto gasto cardíaco se desarrolla cuando es necesario el volumen bruto cardíaco excesivo. Cuando hay el volumen bruto excesivo. ¿En quiénes? Anemia severa, que hemos visto. En monoarteriopsicosis, cuarto circuito, aorto, arteria venosa o aurícula ventricular y enfermedad hepática. En cambio, en el bajo gasto cardíaco, trastornos que afectan al corazón para bombear la sangre. Aquí está afectado no la cantidad de flujo sanguíneo, sino la misma contractividad del músculo cardíaco. Cardiopatía. El corazón no recibe sangre. O miocardiopatía, alteración miocárdicas, donde el corazón no presenta una contractividad, sobre todo del ventrículo izquierdo. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Ahora, insuficiencia cardíaca derecha, caracterizado por la acumulación de sangre del sistema venoso, y esto puede ser aumento de la presión auricular derecha. Hemos dicho que todo lo que es derecha es flujo sanguíneo desoxigenado, ¿cierto? Aumento de la aurícula derecha, aumento al final de la diástole, sigue siendo circulación menor, y la presión sistémica. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. Y al ver vasoconstricción, presenta edema en miembros inferiores. ¿Se está entendiendo? ¿O no? ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca derecha? Estábamos hablando de que hay un aumento de volumen. Y ese aumento de volumen hay una mala circulación sanguínea. Y esa mala circulación sanguínea indica que este paciente no está aumentando, no está regulando el volumen sanguíneo. Por eso que no puede filtrar, y la falla es renal. Hemos dicho que toda la insuficiencia cardíaca derecha era renal o hepática, ¿cierto? Hemos hablado eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, se evidencia por un aumento de peso. Por eso es que todo paciente con insuficiencia cardíaca por encima del grado 2 se lo debe pesar cada día. Peor si es grado 3 o 4 cuando ya no hay más que hacer. ¿Qué es lo que hace? El aumento del peso. Solo con aumentar 500 ml de líquido. Equivale a 500 gramos de peso. Pero la ganancia de un
1 kilogramo que empeora en 24 o 2 kilos y medio de gramos que pesan en una semana, es un signo de empeoramiento. ¿Qué quiere decir? Si el paciente aumenta en una semana 2 kilos y medio, el paciente está empeorando. ¿Qué quiere decir? Que el paciente retiene más. César ya no está presentando edema del miembro superior, sino se está encharcando. ¿Saben qué es encharcar? Encharcarse es cuando, para que tú entiendas mejor. Es como si tú metieras en una piscina y no se pasa nada. En otras palabras, el corazón se está ahogando con el propio fluido, porque no está pudiendo manejar volumen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando que el corazón que tiene antes de haber aumentado está manejando, decir, 5 litros. Pero si tú le sigues poniendo líquido, va a seguir reteniendo. Ya no son 5 litros, ya son 6, 7, 8 litros, en la cual el paciente comienza a edematizarse y produce anasarca. Y la anasarca es un edema generalizado. Y aumenta ahora más la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Congestión de las vísceras. ¿Por qué? Porque el cuerpo está lleno de líquido, se está ahogando, por no decir. Hepatomegalia, desnutrición. ¿Por qué hay hepatomegalia? Porque el paciente puede entrar en una insuficiencia hepática, hipertensión portal. ¿Y por qué hay desnutrición en un paciente con una insuficiencia cardíaca grado 3 o 4? Porque el hígado no está funcionando. Y sabemos muy bien que cuando hay una ascitis, hablamos de que hay proteínas, ¿cierto? A nivel de abdomen o a nivel de líquido acítico. Y ese líquido acítico no se lo distribuye adecuadamente la proteína. ¿Y quién metaboliza proteínas? El hígado. Esplenomegalia, mala circulación, ascitis y regurgitación yugular. ¿Por qué? ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca hay regurgitación? Porque no está pudiendo manejar los 5 litros. O sea, de vez que le llegue 5 litros, oye, lo bota. Oye, no puedo manejar más. En otra palabra, el corazón se satura de la cantidad de sangre. Y a la saturación de sangre lo devuelve, por no decirlo. Es como si tú te comieras, algún momento te vas a empachar y si sigues metiendo, vómites, ¿cierto? Eso es lo que es saturación, regurgitación yugular, porque la capacidad del corazón es insuficiente. No estamos hablando del volumen, porque el volumen es más de la contracción. ¿Sí? El mismo ejemplo. Querer levantar 100 kilogramos de peso si apenas levanta 5 kilos. ¿Se debe entender? Insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, la insuficiencia cardíaca va a producir una alteración creada por la congestión y acumulación de sangre, oye, a nivel renal. Por eso que todo paciente con hipertensión arterial, métete en la cabeza, todo paciente con hipertensión o con insuficiencia cardíaca o simplemente infarto, oye, tiene pulmón, escucha, no seas una oreja, escucha pulmón. Así ven por una insuficiencia. Oye, no te olvides que una de las patologías importantes de la insuficiencia cardíaca es por pulmonar. Insuficiencia cardíaca por pulmón. Por insuficiencia pulmonar. No te olvides que la insuficiencia pulmonar desencadena insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay deficiencia de oxígeno. Oye, el cerebro no te va a decir, oye, quiero más sangre.
¿O sí? Sí. ¿Por qué? Porque transporta ya puedes ver. ¿Sí? Aumenta el flujo. Por eso que cuando hay, tú lo estás así medio. Bueno, entre la semana solamente para de lunes a domingo, ¿no? Después estás tranquilo. ¿Qué es lo que hace? El corazón dice, oye, ¿sabes qué? Los varones dicen, oye, no me estás llegando sangre, me voy a caer, me voy a volver de la unifra, ayúdame. Entonces los varones dicen, le manda un mensaje al módulo sin usar. Antes de eso, la adenohipófisis manda ACTH. ¿Qué hace el ACTH de la adenohipófisis. Y eso va a ir a través de la corticotropina. Y la corticotropina estimula, exacto, a la glándula suprarrenal, a nivel de la, exacto, ahí mismo, a la médula, gracias. Y de la médula libera. ¿Quién lleva esta fisiología? La médula libera la trona. ¿Quién libera la médula? Nunca van a decir que tenga que va con García fisiología 2%. ¿Con quién lleva esta fisiología 2%? Ella no sabe. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Aumenta el doble, ¿sabes? No, cada uno tiene para que aumente otra cosa, pero usted al corazón aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué? ¿Qué hay que aumente la frecuencia cardíaca? ¿Esa es la solución? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Dijiste no, gracias. ¿Por qué no? Porque no es lo que le falta, es sangre, lo que le falta es oxígeno. Hay una hiperventilación pulmonar. Por eso que el paciente con un infarto agudo de miocardio aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la hiperventilación pulmonar. Y la hipertensión pulmonar produce. ¿Por qué? Porque le llega tanta sangre al pulmón y se llena. El problema no está en recibir, sino en dar. Mientras más des, mejor. ¿Qué es mejor? ¿Recibir o dar? ¿Es el vagón de pulmón? ¿Se entiende? Entonces, la insuficiencia no tiene que ser por cambiar. Lo que importa es el oxígeno. Porque puede llegar el flujo sanguíneo al cerebro, pero no tener oxígeno. Lo que hace produce hipoxia. O llamado síncope. Es lo que le pasa cuando ustedes duermen mucho y se levantan de golpe y te produce mareo. Se llama síncope. Porque el flujo sanguíneo que estaba por debajo de 60 y te pones de pie de golpe, no le bota sangre adecuada al oxígeno. Y además la frecuencia, estamos hablando de 12 o 10 latidos por minuto en la respiración. ¿Se entendió? Facilito, ¿no? Para mí, no sé. Oye, estudien. No he escuchado a nadie que se volvió bruto por estudiar. Todavía. Hasta ahorita no me he vuelto bruto. Pero no podía hacer el esfuerzo. El trastorno del pericardio. Hemos hablado que el trastorno del pericardio era una envoltura que cubría el corazón. ¿Sí? Y era como el corpiño o el brasier de la mujer
para sostener el seno materno. Más o menos así. Entonces, el trastorno del pericardio, vamos a hablar de los trastornos que van a causar. Uno de ellos es la función del pericardio. Va a ocurrir como, por ejemplo, el aislamiento del corazón de la estructura cardíaca, evita el llenado excesivo del corazón e impide el roce del corazón. Y la envoltura, fíjense, tenemos una pleura visceral y una pleura parietal que va a envolver todo el corazón, y este espacio que queda, el pericardio así, exagerándolo por si acaso, ¿ya? Perdón, así, ¿sí? Entonces el corazón se puede expandir, y además el pericardio, lógico que no tiene un espacio así, por supuesto, ¿no? Está pegado, pero por la elasticidad que tiene el pericardio se produce una expansibilidad cardíaca adecuada. Ahí está, el pericardio, lo que hablamos en el anterior martes, donde era la área cardíaca, ¿no? Donde se ubicaba y plum, llegaba al lado izquierdo, o si no, al lado derecho como una ventricular, que funcionalmente y anatómicamente sigue siendo normal. La única diferencia es el cambio de los focos cardíacos. Y ahí tenemos la envoltura del pericardio, y fíjense, entre las pruebas, que normalmente hay un espacio libre, pero cuando hay una inflamación, puede ser por sangre, por inflamación, por micosis, por tuberculosis, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más o menos. Clasificación de los pericardios: inflamatorio, puede ser infeccioso, inmunitario de colágeno, metabólicos, isquémicos, lesiones tisulares, agente físico, pueden ser inflamatorios crónicos también, como por ejemplo también enfermedades neoplásicas y también trastornos congénitos. Entre estos, ¿cuáles son? Ahí tenemos todo una lista. Entre los infecciosos podemos hablar del virus, virus cosaquiovirus, otro, la tuberculosis, el estafilococo, el estreptococo, trastornos inmunitarios, fiebre reumática, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, ¿ya? Y algunas patologías congénitas, por ejemplo, la ausencia parcial o total del mismo pericardio, ¿ya? Y algunos traumas que pueden causar también alguna alteración, cuando hay un golpe directo o una punzada donde se puede romper el pericardio. Ahí tenemos. Fíjense en este cuadro. Fíjense, hasta acá viene el corazón, que normalmente casi está apegado, pero por el espacio que se deja, se acumula sangre, y eso se llama taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es cuando el corazón, este espacio que está libremente, estoy exagerando por si acaso, ¿ya? Libremente se queda acumulado sangre, y el corazón no puede expandirse porque la presión va hacia el corazón, evitando que se pueda expandir naturalmente. Vamos a ir más adelante. Ahí está. Parece unas nalgas. Cuando veas unas nalgas, taponamiento, son aumento de la sangre. ¿A qué se debe el pericarditis? Es un derrame, el mismo líquido, puede haber un sangrado y quedarse entre el corazón y el pericardio, evitando que ese espacio que había para que se pueda expandir sea mínimo. O a veces es la acumulación de líquido en la cavidad pericardial como consecuencia de alguna lesión. Regularmente puede producirse una pericarditis por aplastamiento cuando estás manejando una movilidad, ¿no? Hace que el volante golpee tu pecho y puede haber alguna fractura que puede implicar una perforación a nivel del músculo cardíaco y sangrar. Y ese líquido se acumula entre el corazón, por afuera, estoy hablando por dentro, por
y se queda entre el pericardio y el corazón. Esto pueden entender. El riesgo más importante es la compresión. ¿Alguna vez se han sentado aquí en tu pecho? ¿No? Bueno, hoy estamos en cuarentena. No debemos hacer cosas anormales. Oye, no puedes expandirte el corazón como que se te faltara el aire. La mayoría, no sé si habrán escuchado, pero la mayoría de las muertes por terremoto, cuando le cae una ¿cómo se llama? Escombro, lo que sea, ¿no? Pesado, 100, 200, 200 kilogramos de peso, aparte que puede aplastar las costillas y producir un neumotoras o neumotoras, atención, ¿no? El pulmón, digo, la caja torácica no se llega a expandir y dificulta la respiración. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El corazón no puede expandirse. El paciente presenta una desesperación importante en la expansividad, porque sabemos que la expansividad del corazón produce una mayor circulación sanguínea donde hay flujo de oxígeno. Factores que determinan el efecto de la compresión. Anótenlo, digo, sáquenle foto. Pregunto, cantidad de líquido. Va a depender, no es lo mismo que tengas una compresión de una gota cada 8 años que 1 litro en menos de 20 minutos. El taponamiento cardíaco es una de las emergencias muy importantes. Y el taponamiento cardíaco no es en su mayor parte como diagnóstico de laboratorio, electroradiografía, es clínico. Imagínate un paciente con un taponamiento cardíaco hasta que vayas a traer el electro, hasta que consigas el enchufe, no hay el cargador, no hay papel, doctor. Está la ciudad del doctor. No ha llegado el que hace el electro, doctor. ¿Qué podemos hacer? Es infarto. Eso, ya no. ¿Qué se hace? Si tienes los síntomas de este taponamiento cardíaco, lo que se debe hacer con una aguja fina de 20 centímetros, de 15 centímetros, atraviesas desde el apéndice sifoide hacia la punta del corazón. Hemos dicho que es el atequillo, es en el quinto espacio intercostal. No se olviden, porque si ustedes le ven a una mujer de 80 años, allá delante de la apéndice, no el quinto espacio intercostal. No se vayan a equivocar. Me digo lo para ¿dónde está haciendo? Así que mejor acostumbrémonos a decir quinto espacio intercostal, línea media, external. Gracias. Cuando yo me equivoco, todos amigos. Pero cuando yo me equivoco, ¿ustedes se equivocan? Entonces, una aguja fina con una jeringa de 20 o más cc y haces una punción. Llegas, me olvidaba apuntar eso. Llegas hasta y soltamos. Si es sangre, es un taponamiento. Y tienes que sacar cada vez sangre, porque el paciente se va, por eso hemos dicho, va a depender de la cantidad con la que se acumula. La cantidad con la que se acumula. Con la rapidez con la que se acumula la sangre. Y también con la mala elasticidad del pericardio. ¿Sí? Taponamiento cardíaco. Es la compresión del corazón para poner en peligro la vida. Alguien pone, el paciente no está aumentando la fuerza. Hay disminución de la diástole y disminución de la sístole. ¿Por qué? ¿Estás sorprendido por qué? Así es, ya está.
¿Por qué? Por la compresión que tiene, por el líquido que tiene el pericardio, no hace que tenga una buena compatibilidad. ¿Y eso? Todo ese taponamiento se ve. Claro, los taponamientos dicen, pero dice, la compresión del corazón depende del peligro por la cual la acumulación de sangre. Ya gané la pregunta. Cuando hay taponamiento cardíaco, no hay ni sístole ni diástole. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diástole? Su nombre dice tapar, no ingresa. Por eso se llama taponamiento cardíaco. Tapa las aurículas y no deja llegar sangre a la aurícula derecha. ¿Y por qué no hay sístole? Porque el tapón tapa y no deja salir sangre. Por eso que es una emergencia. Etiología: traumatismo. Cirugías cardíacas. Te operan de una cosa y salen con otra. Caja nacional. Me iban a operar de la vesícula, pero me sacaron la apéndice y un testículo más. No se me sacaron todo. ¿Qué salí? Soy medio hombre. Cáncer. Uremia. ¿Por qué la uremia? Intoxicación urémica. El paciente se intoxica por sus propios fluidos. E infarto agudo de miocardio. ¿Por qué el infarto agudo de miocardio? Por la arteriosclerosis. No. ¿Por qué el infarto? ¿Qué es un infarto? Más fuerte, Fabio. Ay, si no hace así, no es infarto. El brujo. No, amigas. No, no es. ¡Ay, infarto! No, el infarto agudo es cuando una arteria se revienta o cuando no llega flujo sanguíneo. Puede ser isquémico también, ¿cierto? Cuando se tapa la arteria, no hay. Pero en el infarto, flaca, es cuando esa sangre, de vez que no llegue, se derrama. También el infarto es importante. Oye, ¿por qué no me avisaron que son las 10:30? Bueno, vamos a quedar aquí para volvernos a ver mañana. Así que, por favor, ya lean la historia clínica y empiecen a trabajar en la historia clínica. ¿Ya? Gracias.